lo que continúa en la lectura les da la clasificación de triángulos. O sea, los triángulos se pueden clasificar por sus lados y por sus ángulos. Eso lo leen ahí. Y después les dice como dato interesante de que un triángulo, cuando es isósceles, o sea que tiene los dos lados iguales, es isoángulo. Eso quiere decir que tiene sus ángulos iguales. Cuando los lados son iguales, los ángulos son iguales. Entonces después les preguntan, ¿cuánto mide cada ángulo en un triángulo equilátero? Supongamos que eso ustedes lo podrían saber de que ya lo hubieran estudiado en la escuela o algo, pero si no lo pueden pensar. Acá yo dibujé un triángulo equilátero, ¿no? Es un triángulo equilátero, tiene sus tres lados iguales. Entonces, pensando en lo de que si es isoángulo es isósceles, o sea que si tiene los lados iguales, tienen los ángulos iguales. Este triángulo tiene los tres lados iguales, sus tres ángulos tienen que ser iguales, van a ser iguales. Por la propiedad de que les dice ahí, ¿no? Después, en lo que nosotros concluimos hace un ratito, la suma de los ángulos interiores en un triángulo siempre suman 180. O sea que yo sé que esto más esto más esto me va a dar 180, ¿no? Entonces, esto que no sé cuánto vale, entonces le voy a llamar alfa, por ejemplo, ¿no? Yo tengo alfa, algo que no sé lo que es. En realidad tengo tres cosas. Bueno, alfa más alfa más alfa. Sería esto más esto más esto, ¿no? Eso me da 180. Pero, entonces son tres alfa, ¿no? Una alfa más otra alfa más otra alfa. Son tres alfas. Eso tiene que dar 180. Entonces, si yo tengo las tres cosas iguales, quiere decir que si yo divido esto entre 3 acá, divido entre 3 acá, este 3 dividido 3 me da 1. Entonces quiere decir que una alfa es igual a 180 dividido 3, 60. Entonces, quiere decir que cada ángulo de estos, cada alfa mide 60, cada uno de ellos. Después, parecida a la otra pregunta que les hice, en un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene uno de sus ángulos mide 90 y siempre se lo representa así. Cuando yo hago este cuadradito acá, estoy indicando que este ángulo acá mide 90, es un ángulo recto. Y les pregunta cuánto mide la suma de estos otros dos. Entonces, ustedes saben que los tres miden 90. Los tres tienen que medir 180. Siempre van a medir 180, ¿no? Y tienen este que ya saben que mide 90. Entonces, de los 180 que tenían que medir los tres, ya se llevaron 90. Por lo tanto, ¿cuánto les queda para estos dos? Lo que les queda es 90. Si estos dos miden 90, tengo 90 más 90, 180. Después les dice, todo triángulo obtusángulo tiene dos ángulos agudos. Se puede justificar. Se puede justificar en cuanto a que un triángulo obtusángulo, ¿no? Es aquel triángulo que tiene un ángulo, uno de sus ángulos mide más de 90. En este caso sería acá, un ángulo obtuso. Entonces, después les dice, ¿por qué estos dos son siempre agudos? ¿Por qué van a ser siempre agudos? Porque, primero, si midieran más de 90, acá yo ya tengo más de 90, ¿no? Entonces, como acá ya tengo más de 90, lo que me queda para estos dos es menos de 90. Y si tengo menos de 90 para los dos, mucho más va a tener que ser menos de 90 este y menos de 90 este. Entonces,
un ángulo menos de 90 que es un ángulo agudo. Entonces por eso estos dos tienen que ser agudos, porque acá yo ya superé los 90. Entonces pensando en esto acá, vieron que acá cuando tenían el ángulo rectángulo de 90, estos dos tienen que medir 90 entre ellos, ¿no? La suma de ellos dos tiene que ser 90 para completar con este los 180. Pero acá yo ya me pasé de los 90 para tener un ángulo obtuso es un ángulo más que mide más de 90. Entonces el ángulo este ya se llevó los más de 90. Entonces acá me queda menos de 90. Menos de 90 es agudo.